¿Alguna vez te has preguntado cómo una persona pasa de empacar cajas en un garaje a convertirse en el hombre más rico del planeta? Esa es la historia de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Pero ojo, no todo fue éxito inmediato. En el camino casi lo pierde todo, fue criticado, ridiculizado y señalado como un loco. Y aún así cambió la forma en la que compramos, trabajamos y hasta cómo usamos la nube. Hoy te voy a contar la historia completa, con datos curiosos, mitos que circulan sobre él y las lecciones que puedes aplicar desde ya. Jeff Bezos nació en Albuquerque en 1964. Su madre, Jackie, tenía apenas 17 años. Su padre biológico, un dueño de tienda de bicicletas, desapareció de su vida cuando Jeff era un bebé. Tiempo después fue adoptado por Miguel Bezos, un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos con solo 16 años y una maleta. Dato curioso: cuando Jeff tenía 4 años, Miguel le construyó su primera cama literas con herramientas caseras. Desde niño ya mostraba señales de genio. Desmontaba juguetes para entender cómo funcionaban y hasta intentó construir un cohete con aspiradoras viejas. En la escuela, sus profesores contaban que era el niño que siempre quería más tareas de matemáticas. Incluso se graduó como el mejor de su clase. En Princeton estudió ingeniería eléctrica y ciencias de la computación, y lo fichó una de las firmas más codiciadas de Wall Street, D.E. Shaw. Tenía todo: dinero, prestigio, un futuro asegurado. Aquí viene una de esas preguntas incómodas. Si tú tuvieras la vida resuelta, ¿te atreverías a dejarlo todo para perseguir un sueño que parecía imposible? En 1994, Jeff descubrió un dato que lo cambió todo. El Internet crecía al 2300% anual. Para que entiendas lo que significa, es como si hoy TikTok multiplicara sus usuarios por 20 cada año. Bezos quedó obsesionado con la idea. Revisó varias posibilidades y eligió vender libros online. ¿Por qué libros? Porque había millones de títulos en el mundo y ninguna tienda podía almacenarlos todos. Además, todo el mundo los necesitaba. Aquí entra un mito muy repetido. Muchos piensan que Jeff empezó literalmente solo en un garaje, rodeado de cajas, con una computadora vieja y nada más. La realidad es que sí trabajaba en un garaje, pero también tenía el apoyo clave de su esposa Mackenzie, que no solo lo acompañó en la aventura, sino que también fue quien condujo el coche en el que Jeff escribió gran parte de su plan de negocios en el trayecto de Nueva York a Seattle. Dato curioso, ese coche, un Chevy Blazer, todavía se conserva como pieza histórica. Lanzaron Amazon en julio de 1995. Y atención, la primera campana de la oficina sonaba cada vez que había una venta. Al principio era emocionante, pero pronto tuvieron que apagarla porque sonaba sin parar. Imagínate, tú en un garaje, con tus amigos empacando cajas a mano, y de pronto las ventas no te dejan ni dormir. Pero los problemas llegaron rápido. Las páginas se caían, los pedidos se acumulaban y Jeff mismo tenía que llevar paquetes al correo en su coche. Los primeros inversionistas dudaban. Dicen que en su primer ronda, Bezos pidió $1 millón y tuvo que presentar el negocio a más de 60 personas. Solo 20 dijeron que sí. ¿Te imaginas recibir 40 no en la cara cuando apenas estás empezando? ¿Tú seguirías insistiendo? Ahora escucha este testimonio curioso. Uno de los primeros ingenieros de Amazon recuerda que Jeff tenía una risa tan fuerte, tan particular, que se escuchaba desde el estacionamiento. Muchos pensaban que estaba loco porque se reía incluso cuando hablaban de problemas graves. Él decía que esa risa era su forma de no quebrarse. Amazon empezó a crecer, pero la tormenta se venía. La competencia de gigantes como Barnes & Noble lo puso contra las cuerdas. Los analistas decían: Amazon es un Titanic a punto de hundirse. Y cuando estalló la burbuja del .com, las acciones de Amazon cayeron un 90%. Aquí otra pregunta para ti. Si tu empresa pierde casi todo su valor en meses, ¿sigues luchando o cierras el negocio? Jeff siguió. Y aquí está lo más interesante. Tomó decisiones que en ese momento parecían suicidas, pero hoy lo hicieron millonario. Por ejemplo, en vez de enfocarse en las ganancias, decidió reinvertir todo. Expansión a nuevos productos, servicio al cliente obsesivo y un lema: piensa a largo plazo. Dato curioso, cuando lanzó Amazon Prime en 2005, muchos ejecutivos le decían que era un error regalar envíos gratis. Jeff insistió: vamos a perder dinero ahora, pero fidelizaremos clientes para siempre. ¿El resultado? Prime hoy tiene más de 200 millones de suscriptores. Y aquí otro mito. Muchos creen que Bezos siempre supo que Amazon sería gigante. En realidad, él mismo ha contado que en más de una ocasión pensó que podría fracasar.
Su plan inicial era simplemente sobrevivir unos años y, si todo fallaba, al menos lo habría intentado. Ahora, vamos a sacar 5 lecciones prácticas para ti. Primera, piensa a largo plazo. La mayoría quiere resultados mañana. Bezos estaba dispuesto a esperar 10 años. Segunda, fracasa rápido y barato. Él probaba ideas constantemente y si no funcionaban, se cerraban sin miedo. Tercera, obsesiónate con tu cliente, no con la competencia. Su filosofía era, si haces feliz al cliente, el dinero llega. Cuarta, no tengas miedo a las crisis. La mayor innovación de Amazon, AWS, nació en plena incertidumbre. Quinta, protege tu visión aunque te llamen loco. Si Bezos hubiera escuchado a los críticos, hoy no existiría Amazon. Pero aquí te pregunto, ¿qué tanto de esta mentalidad aplicarías tú en tu vida? ¿Eres de los que buscan resultados rápidos o estás dispuesto a invertir años para algo grande? Hoy Amazon vale más de 1.5 billones de dólares. Jeff Bezos ya no es CEO, pero sigue influenciando desde las sombras. Y mientras dirige su empresa espacial Blue Origin, su filosofía no ha cambiado. Siempre repite, es el día 1, el día 2 es el comienzo del declive. Y cierro con esto, Jeff Bezos no fue el más inteligente ni el más rico al empezar, fue el más decidido. La diferencia entre quienes cumplen sueños y quienes los entierran es simple, acción. Así que dime, ¿vas a esperar el momento perfecto o vas a empezar en tu propio garaje hoy? Si esta historia te inspiró, suscríbete a Éxito en Minutos. Cada semana traigo la historia real de un triunfador y las lecciones que tú también puedes aplicar en tu camino. Imagina por un momento que pudieras ver 20 años adelante y apostar tu dinero en lo que apenas están haciendo. Eso es exactamente lo que hizo Jeff Bezos, un hombre que no solo creó Amazon, sino que convirtió sus inversiones en apuestas al futuro, desde la exploración espacial hasta la inteligencia artificial. La mayoría cree que Jeff Bezos simplemente dirige Amazon y ya está. Pero lo cierto es que su trabajo diario no era dar órdenes, sino tomar decisiones estratégicas, diseñar sistemas y pensar en horizontes de 10, 20 o incluso 50 años. Cuando Amazon empezó a generar miles de millones, Bezos no se conformó. Mientras otros CEOs pensaban en el trimestre siguiente, él escribía cartas a los accionistas hablando de décadas. Desde 1997, cada carta anual a los inversionistas se volvió un documento de culto en el mundo de los negocios. Allí repetía la misma frase, es siempre el día 1. Para él, Amazon debía operar siempre como si recién estuviera empezando. ¿Te imaginas mantener esa mentalidad de principiante incluso siendo el hombre más rico del planeta? Bezos no veía a Amazon como una tienda, sino como un laboratorio. De ahí salieron innovaciones que hoy usamos todos los días. Amazon Prime, por ejemplo, parecía una idea ridícula al inicio. Pagar una suscripción solo para tener envíos gratis y rápidos. Muchos analistas dijeron que era una locura y que arruinaría a la empresa. Hoy Prime tiene más de 200 millones de usuarios en el mundo. Otro invento fue el Kindle. Cuando lo presentó, las editoriales se asustaron, pensaron que era el fin del libro en papel. La realidad fue diferente. Kindle multiplicó la lectura digital y abrió el camino para que cualquiera pudiera publicar un libro en Amazon. Y no olvidemos Alexa y los dispositivos Echo. Bezos apostó por la voz como la nueva interfaz mucho antes que Apple o Google la hicieran masiva. Aunque Alexa no es perfecta, dominó millones de hogares y creó una categoría entera. Aquí hay un detalle curioso. En sus reuniones, Bezos pedía que siempre hubiera una silla vacía. Esa silla representaba al cliente. Era su manera de recordar a todos que la persona más importante en la sala era la que no estaba presente. Pero lo más sorprendente es que su innovación no se limitó al comercio electrónico. Bezos empezó a mirar más allá de la Tierra. En el año 2000 fundó Blue Origin, su empresa espacial. Su objetivo declarado es que millones de personas vivan y trabajen en el espacio. Muchos lo vieron como un capricho de millonario, pero en realidad estaba pensando en la supervivencia de la humanidad. Según Bezos, el planeta es un recurso limitado y tarde o temprano necesitaremos expandirnos más allá. Y aquí surge una pregunta. ¿No es increíble que mientras la mayoría de nosotros piensa en pagar las cuentas del próximo mes, él esté pensando en cómo la humanidad vivirá en el espacio dentro de 200 años? Otra inversión clave de Bezos fue en medios. En 2013 compró The Washington Post por $250 millones. El periódico estaba en crisis, perdía dinero y parecía condenado. En menos de 5 años, Bezos lo transformó en un medio digital rentable y con millones de suscriptores. Su visión no era salvar un periódico viejo, sino reinventar el periodismo para la era digital. También apostó por la inteligencia artificial y la computación en la nube. Amazon Web Services, AWS, nació como un experimento interno y terminó siendo la división más rentable de la compañía.
Empresas como Netflix, Spotify o Airbnb funcionan gracias a AWS. Y lo curioso es que este negocio ni siquiera estaba en el plan original de Amazon. Bezos ha invertido en biotecnología, en startups de transporte, en proyectos de energía limpia e incluso en empresas que buscan alargar la vida humana. Una de ellas es Altos Labs, dedicada a la reprogramación celular. Sí, Jeff Bezos literalmente invierte en la posibilidad de extender la vida. Aquí aparece un mito interesante. Muchos creen que Bezos tenía todo planeado desde el inicio, que sabía exactamente hacia dónde iba Amazon y sus inversiones. La realidad es que él mismo ha dicho que no. Su estrategia es experimentar mucho, aceptar el fracaso y duplicar la apuesta cuando algo funciona. Un ejemplo claro fue el Fire Phone, el teléfono de Amazon. Fue un fracaso rotundo. Pero de ese error nació el ecosistema de Alexa y los dispositivos Echo. Bezos siempre decía, si sabes que vas a tener razón, entonces no es un experimento. ¿Te das cuenta de la mentalidad? Para la mayoría, un fracaso significa detenerse. Para él, un fracaso es simplemente un paso más hacia el siguiente gran éxito. Otra curiosidad. Bezos es famoso por su disciplina extrema. Se levanta temprano, no agenda reuniones importantes en la tarde porque cree que el cansancio afecta la calidad de las decisiones y siempre insiste en dormir 8 horas diarias. Para él, el descanso es una herramienta de trabajo. En cuanto a liderazgo, muchos empleados cuentan que sus reuniones eran intensas, incluso temidas, pero Bezos siempre buscaba claridad. Si alguien presentaba una idea sin fundamentos sólidos, él lanzaba preguntas directas que dejaban a todos pensando. Y hablando de preguntas, aquí hay una que seguramente muchos se han hecho. ¿Cómo alguien que empezó vendiendo libros en un garaje termina invirtiendo en cohetes, inteligencia artificial y biotecnología? La respuesta está en su manera de pensar. Bezos siempre busca industrias donde el crecimiento futuro es inevitable, aunque el presente sea incierto. En resumen, su trabajo no fue construir una sola empresa, sino crear un ecosistema de innovación. Su mentalidad de largo plazo, su obsesión con el cliente y su disposición a experimentar lo llevaron a invertir en áreas que hoy definen el futuro. La próxima vez que escuches su nombre, no pienses solo en Amazon. Piensa en alguien que construyó un legado basado en mirar 50 años adelante. Un hombre que convirtió la risa rara de un garaje en un imperio y que ahora busca que la humanidad entera tenga un lugar más allá de este planeta. Y la pregunta final es para ti. ¿Estás pensando en el próximo mes o en las próximas décadas de tu vida?